Tiene la palabra el asambleísta Héctor Yepes. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya a todos los asambleístas el día de hoy. A mis hijos los educo yo. Esa idea, fuerza, convocó este sábado a miles de ciudadanos de todas las edades en Guayaquil y otras ciudades para salir a las calles a defender un derecho elemental en toda familia, el derecho que tenemos todos los padres y madres en el Ecuador para educar a nuestros hijos con respeto y libertad. Sí, pese a que en Guayaquil incluso era feriado, decenas de miles estuvimos en las calles, no para defender una postura religiosa o un versículo de la Biblia. Estuvimos para defender el artículo 29 de la Constitución, que cito: el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas a aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Los padres y madres o sus representantes tendrán la libertad para escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Esto lo ratifica también el artículo 26, numeral 3 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho de los padres a tener la decisión preferente sobre cómo educar a los hijos. Y eso es lo que yo propongo que defendamos el día de hoy, simple y llanamente, que alcemos la voz para defender la familia como núcleo de la sociedad, tal como dice la Constitución, y el derecho de los padres a educar a nuestros hijos, tal como dice la Constitución. Aquí no se trata, por cierto, de imponer credos o imponer una moral determinada. Nadie está diciendo que todos los niños en el Ecuador tienen que educarse bajo la fe católica. Los padres católicos pueden decidir educar a sus hijos de acuerdo a su fe. Los evangélicos lo propio, los musulmanes también, y el ateo tiene derecho a inculcarle los principios que considere en su casa, porque así lo garantiza la Constitución. Ahora bien, ¿por qué algo que debería resultar tan obvio como pedir el respeto a la Constitución hoy es materia de debate en la Asamblea y en el país también? Porque la Corte Constitucional, en una reciente sentencia numerada 00318 PJOCC, dice algunas cosas que han causado conmoción. Y permítame citar, porque ahora han hecho comunicados de prensa para afirmar que no han dicho lo que sí está en la sentencia. Yo creo que aquí, que todos somos legisladores, sabemos perfectamente que una sentencia de la Corte no se cambia con comunicados de prensa. Pues si mañana nosotros aquí aprobamos una ley, no con un boletín vamos a cambiar el artículo de la ley. Pues seamos más serios. ¿Qué dice la sentencia? Párrafo 87, voy a citar textualmente. Esta Corte considera que el derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de decidir libre, responsable e informadamente procrear o no, cuándo y con qué frecuencia, es un derecho que corresponde ejercer directamente a las y los adolescentes como sujetos plenos de derechos y en virtud del principio de autonomía. Es decir, la Corte afirma que un adolescente de 12 años, que es la definición legal, tiene derecho a procrear o no, cuándo y con qué frecuencia, de manera directa como sujeto pleno de derecho. No lo digo yo, no lo hizo un comunicado de prensa. Es el párrafo 87, página 25 de la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué dice el párrafo 90? Esta Corte reafirma que el derecho que tienen los y las adolescentes de decidir autónomamente sobre su salud sexual
de expresar su opinión y su consentimiento de manera directa sin la injerencia ilegítima del Estado, la sociedad o la familia. Palabras textuales. ¿Qué dice el párrafo 110 de la sentencia de la Corte? Página 31. Aunque los adultos están legitimados a decidir sobre su cuidado, crianza, educación, entre otros, ello no implica que los niños, niñas o adolescentes, ya no solo adolescentes, los niños también, estén conminados al cumplimiento de sus opiniones. Caso contrario, dicha obligación se convertiría en un derecho de los adultos de imponer sus decisiones frente a sus hijos, hijas o los niños, niñas o adolescentes bajo su cuidado, convirtiéndose en la herramienta perfecta para perpetuar relaciones de poder, lo que deslegitimaría absolutamente la consideración de las niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Nuevamente, palabras textuales de la Corte Constitucional. Estimados asambleístas, yo creo que aquí tenemos diversidad de ideologías, de religiones, de formas de ver la vida, pero creo que todos podemos coincidir que darle en una sentencia constitucional a un adolescente de 12 años de edad el derecho para decidir plenamente sobre su vida sexual, no solo atenta, si le añadimos que las decisiones de los padres sobre eso, según la Corte, son meras opiniones frente a las cuales puede intervenir como salvador externo, no solo atenta contra el derecho de los padres a educar a los hijos, también genera consecuencias jurídicas monstruosas, pues, porque si el Código Orgánico Integral Penal tipifica como delito de violación la relación sexual con un adolescente o una adolescente entre 12 y 14 años, mañana en un proceso penal alguien va a sacar esta sentencia de la Corte y va a decir, no, pues, si el adolescente consintió y el párrafo 87 de la sentencia de la Corte Constitucional dice que tiene derecho sobre su vida sexual, alguno puede ser derecho y delito a la vez. Por favor, más allá de cualquier postura moral o religiosa. Ahora bien, si hay derecho también para decidir sobre la procreación, se cuestionará la norma del derecho civil sobre el matrimonio. Pues si desde los 12 años uno puede decidir cuándo procrea y con qué frecuencia, dice literalmente la sentencia, entonces ¿por qué no se pueden casar? ¿Dónde trazamos la línea? Es decir, aquí, más allá de que yo quiero confiar en la buena intención de quienes redactaron esta barbaridad, hay una torpeza jurídica sin nombre que una vez más sí demuestra la poca calidad jurídica y profesional incluso de una Corte que cada vez más se pide su renovación. Ahora, con justa razón, miles de ciudadanos están indignados. Estamos indignados. Sin embargo, esta Asamblea no tiene poder para ni desacatar ni anular una sentencia constitucional, ni ese es el objetivo de esta resolución. Aquí vamos a respetar la independencia de poderes, pero sí tenemos competencia para decir a viva voz y ante todo el país como representantes que somos de las familias del Ecuador, que esta Asamblea defiende la familia como núcleo de la sociedad, que defendemos el artículo 29 de la Constitución y el derecho de los padres a educar a nuestros hijos. Decía Rubén Blades en una conocida canción que familia es familia y cariño es cariño. Y es verdad, ¿qué no hacemos? Yo tengo un hijito de 8 meses, ¿qué uno no hace por sus hijos? La familia es la fuente de esa enseñanza ética, moral, pero también es verdad que como cariño es cariño, violencia es violencia. Y es cierto también, y hay que decirlo en esta Asamblea, que en el seno de muchas familias, esto es un problema
mundial, pero muy ecuatoriano y latinoamericano, hay violencia, hay abuso, hay agresiones. Y de ninguna manera queremos que se interprete esta resolución en un sentido equivocado. Nosotros defendemos también el derecho del Estado, como dice la Constitución, para dar acceso a la información, para, en su ámbito de competencia, brindar educación sexual de manera científica, técnica, objetiva, y por supuesto para intervenir, que no solo puede sino debe, cuando se violan derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando hay agresiones o abusos, incluso en esos casos, con toda la fuerza del derecho penal. Permítanme una reflexión final. El caso que lleva a esta sentencia es que un colectivo de padres impugna una campaña de educación sexual del gobierno nacional. Yo estoy de acuerdo con la decisión de fondo de la Corte. Puede que a uno no le guste una campaña de educación sexual del gobierno. Puede estar bien o puede estar mal, pero sin duda no es inconstitucional. Y bastaba con que la Corte Constitucional resuelva eso, que el Estado tiene potestad para brindar educación sexual y los padres, en el marco del artículo 29 de la Constitución, tenemos derecho para educar a nuestros hijos con libertad, porque lo uno no se contrapone con lo otro. Permítanme un ejemplo. Si mañana hay una cadena nacional sobre educación sexual, el Estado tiene derecho a hacerla. Y un padre en su casa viendo la tele tiene derecho a apagar la tele también, pues. Y tiene derecho a orientar a sus hijos cómo recibe la información, no solo de parte del Estado, del Internet, de las redes sociales. Nadie pretende encapsular a los menores de edad en pleno siglo XXI, sería una locura. Pero respetemos y mandemos un mensaje claro de esta Asamblea a favor de las familias, a favor del derecho de los padres y madres para educar a nuestros hijos con respeto, con libertad, de acuerdo a nuestras creencias y valores, como lo garantiza, insisto, no la Biblia, no un fundamentalismo religioso como alguien lo podría ver, sino la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que yo les pido, colegas legisladores, que apoyemos el texto de esta resolución. Bienvenidas todas las sugerencias para enriquecerlo y que mandemos un mensaje claro y contundente a las familias y a la sociedad ecuatoriana, que ojalá sea cada vez más llena de valores y cada día también más libre de violencia. Muchísimas gracias.